Bueno, muy buenas tardes. Lo que ha dicho Luis, muchas gracias por haber venido, siendo que estamos a 35 grados en la calle. Casi el primero que no quería venir era yo. Bueno, la charla de hoy, el enfoque que traigo es un enfoque totalmente práctico, ¿vale? La idea de la charla que tenía en mente era picar todos los ejemplos al vuelo, que es como nos suele gustar hacerlo. Pero una vez hice unos ejemplos de la versión 6, de la versión 7 y vi todo lo que salía, era imposible, no nos hubiera dado tiempo, ¿vale? Entonces los ejemplos los traigo escritos. Vamos a ver un poquito todas las funcionalidades que sacó el equipo de Cesar de la versión 6 y las que ha sacado de la versión 7. Mi idea solo era para haber hecho la charla sobre la 7, pero me animaron a recordar cosas de la 6. Mucha gente con la que he hablado sobre este tema me dice que muchas de las funcionalidades las han encontrado utilizando herramientas como Resharper o viendo código de compañeros. No hay tanta gente que de verdad, mucha gente lo hará, pero no hay tanta gente que de verdad cuando el lenguaje se actualiza se vaya a la página de Microsoft de What's New y se lea todas las nuevas features, pues por a lo mejor porque estamos trabajando con una versión anterior del framework y no nos es posible, o porque el día a día nos come y no podemos hacer esto, ¿vale? Pero bueno, es cierto que la versión 6 y la versión 7 trajeron muchísimas mejoras, ¿vale? De hecho, bueno, para los que no me conozcáis, que ya me he metido aquí a explicar, mi nombre es Carlos Landeras, trabajo en Plain Concepts. Si queréis contactar conmigo o debatir algún tema de la charla o de temas frikis, ahí tenéis mi Twitter, que lo utilizo básicamente para esto, para el mundo del desarrollo. Y bueno, lo que os estaba comentando, la versión 6 y la versión 7 han metido una gran cantidad de cambios, pero antes de meternos en ellos quiero que esta imagen la he copiado y la he pegado de un blog de un miembro del equipo de Cesar, ¿vale? Donde hacía así a ojo de pájaro todas las mejoras que ha tenido el lenguaje de Cesar. Si os acordáis, allá por el año 2002 sale la primera versión de Cesar, ¿vale? Que era ya la primera versión que suelta Microsoft de este lenguaje, funcionando sobre el CLR, es un lenguaje manejado, ¿vale? Y bueno, pues las funcionalidades que tenía la versión 1.0 pues eran limitadas y no obstante se hicieron muchísimas aplicaciones con ella. En la versión 2.0, en el año 2005, meten el tema de los genéricos, que como si sois desarrolladores de Cesar sabéis todas las ventajas que nos aportan, los métodos anónimos y metieron los tipos nulables, ¿vale? La versión Cesar 3.0 metieron las expresiones lambda, los extension methods, que son una auténtica maravilla, ¿vale? Muchos de los lenguajes no los tienen y yo francamente cuando programo en otros lenguajes como JavaScript, Python los echo mucho de menos. La capacidad de extender nuestras clases incluso de librerías de terceros a través de esta feature es una maravilla. Los expression trees, que no sé si los habréis utilizado para compilar expresiones a través de lambdas, sirve para hacer, por ejemplo, motores de reglas de negocios o eso, compilar nuestras condiciones. Los tipos anónimos, LinkU, por supuesto, que LinkU fue una de las grandes mejoras que trajo el lenguaje en la versión 3.0, y los tipos implícitos con var. Var fue otro de las características del lenguaje en 3.0 que nos dio mucha vida. Acordaos cuando teníamos que hacer el ecuatable de enumerable de no sé qué, de no sé cuál, y decía, joder, ¿qué tipo es esto? ¿Qué me está devolviendo? Pues var, gracias a la inferencia de tipos, es capaz de almacenar el tipo que está llevando a cabo en la secuencia de código y lo hace por nosotros, ¿vale? En la versión Cesar 4.0 metieron Dynamic, el tipo Dynamic lo conoceréis porque es un tipo que hace late binding, ¿vale? Los valores que tiene un tipo Dynamic realmente no los tiene hasta que está en ejecución. Los named arguments, la capacidad de poner nombres a argumentos cuando estamos pasando los argumentos los parámetros a una función, los parámetros opcionales y más soporte a las librerías COM. Más soporte a las librerías COM suena como muy abstracto, pero si alguno de vosotros antaño ha trabajado con librerías como la de Office, la de Interop de Office, y quería hacer un documento de Word, te encontrabas pasando 12.000 parámetros que era ref, no sé qué, ref, y muchos eran nulos. Y tú querías pasar el sexto y que tenías que meterlo todos. Entonces Microsoft hizo un poco de azúcar sintáctico, de tal manera que si tú lo llamabas sin parámetros, él automáticamente, al compilarlo, metía todos esos parámetros por ti. Y en la versión 5 metieron la funcionalidad de async await, ¿vale? Para ayudarnos a hacer un poco más de azúcar sintáctico de todo el tema de la sincronía. Los que hayáis venido viendo los modelos asíncronos que ha tenido Cesar desde el principio, desde los async end, desde los de begin end, los tasks, quien haya trabajado con task run, las continuaciones con continue with, habrá visto que el async await es peligroso si vienes de
por primera vez a un lenguaje como César, porque realmente puede engañar el ciclo de ejecución y de depuración de cierta manera a la persona que lo utiliza. Realmente sigue trabajando con callbacks, solo que estos callbacks ya no los vemos como los veíamos antes. Y luego el caller information, que eran estos atributos que se nos permitía meter en los parámetros, que en el cual podíamos recibir quién es la clase que nos está llamando, en qué línea del código fuente, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, como os comentaba, en las slides hoy traigo una breve descripción de cuál es la funcionalidad que metieron, explicamos un poquito qué es y nos vamos al Visual Studio a verla, ¿vale? Que yo creo que es la mejor manera de, perdón, de empezar con esto. Esto, que no las voy a citar porque vamos a ir una a una, fueron todos los cambios que metieron en César 6.0. No son pocos, muchos son muy interesantes, al igual que los que han metido en el 7 y nada, yo creo que nos metemos en harina. Este ejemplo, por ejemplo, no voy a ir ni al Visual Studio porque es muy sencillo de ver. Metieron una cosa muy importante que son los Read-Only Auto Properties. Muchas veces los utilizamos porque lo hemos visto en código, a lo mejor no sabemos realmente para qué sirven, pero realmente, como pone ahí, he hecho las slides en inglés porque no sé si a vosotros os pasa, pero cuando utilizas tanto Visual Studio en inglés y lees tantos blogs de Microsoft, dices, ¿cómo puñetas traduzco esto en español? Me pasa, o sea, me cuesta traducir al español determinadas cosas que veremos más adelante. Entonces, los Read-Only Auto Properties son una capacidad que nos brindaron en César.6 para crear tipos inmutables, ¿vale? Es decir, poder crear clases que tienen miembros que son de solo lectura de verdad. O sea, que el compilador, si intentamos acceder a ellos y a modificarlos, nos va a dar un error. En versiones anteriores, lo que solíamos hacer, a lo mejor mucha gente cuando modelaba sus entidades y no quería que a lo largo del ciclo de ejecución o alguna persona modificando código mutara los valores, utilizábamos el private set. Pero private set, ¿vale? Como pone aquí, no era más que forzar al compilador la denegación de acceso a esas propiedades desde fuera. Pero nadie te permitía, o sea, nada te impedía poder modificar los valores de las propiedades desde dentro de la clase. O sea, realmente no eran inmutables, sino que sencillamente por los modificadores de acceso, private, podíamos impedir el acceso desde fuera. Es entonces cuando el equipo de César en la versión 6, con esto que llamamos Read-Only Auto Properties, nos da de verdad un soporte para tipos inmutables con un behavior de solo lectura. Entonces, la diferencia, como os digo, es nimia, o sea, antes teníamos el get y el private set, y en la versión 6 metieron la capacidad de meter solo get. Pero meter solo get no es directamente, pues nada, pues como el private set o no tengo set. No, o sea, el utilizar esta característica, Read-Only Auto Property, tiene una notación importante y es que solo puedes darle valor a las propiedades de la clase y a sus fields en un momento determinado. No sé si sabéis cuándo es. En el constructor, efectivamente. ¿Vale? Si hay gente aquí que ya se sabe todo de César 6 y 7, se estaba mejor tomando cañas en la terracita, pero bueno. Seguro que alguna cosa no la conocéis y siempre viene bien venir este tipo de cosas. Efectivamente, solo podemos darle valor a este tipo de propiedades en el constructor, de tal manera que la construcción de la entidad nos va a permitir darle valor y luego incluso en métodos de la propia clase no vamos a poder modificarlo. ¿Vale? Nos va a dar un error, que es el error CS0200, que ya es del compilador, porque el compilador detecta que estamos haciendo clases de solo lectura, ¿vale? Hay otro caso en el que también podemos darles el valor, que es con otra funcionalidad que metió César 6, que son los autoproperty initializers, que era la capacidad de cuando hacemos un autoproperty darle un valor directamente en la declaración. Si veis ahí arriba en la collection de temperaturas, ¿vale? Es de tipo de solo lectura, pero le estamos dando un valor, ¿vale? El de abajo, por ejemplo, que es un enumerado, que sí que tenemos acceso privado para modificarlo, también le podemos dar un valor. Y, por ejemplo, el ejemplo que veis aquí de setTemperatures, temperaturas, que era un valor de solo lectura, tiene un método que se llama setTemperatures, en el cual, en teoría, podríamos dejar a alguien consumiendo este método, darle un valor y vemos cómo nos dice César, error 200, no puede asignarse el valor a esta propiedad porque es de solo lectura. No podemos volver a modificarla nunca más y si de verdad necesitamos que nuestras clases tengan inmutabilidad, pues ponen una gran funcionalidad que metieron en el lenguaje. ¿Vale? Entonces, esto de aquí, bueno, tenía un ejemplo para esto, pero vamos, yo creo que esto lo conocéis todos y que es de lo más facilito que metieron, ¿vale? Otra de las cosas que han metido, que supongo que le habréis dado bastante uso, son los Expression Bodied Function Members, que como dice aquí, el cuerpo de muchos de los miembros que escribimos en una clase se puede expresar en un solo statement, en una sola línea, y lo podemos escribir como una función. En la versión 6.0, que esto ha sido ampliado en la 7.0, luego lo veremos,
nos permitirían, por ejemplo, crear métodos, crear propiedades en una sola línea a través de una expresión lambda, como por ejemplo tenemos aquí full name o get description. Son funciones y propiedades que podemos expresar, pues eso, como una expresión. ¿Por qué? Porque nos interesa al ser de una sola línea. En el momento que tenga más complejidad, obviamente, tendremos que deshacer la expresión body function y volver a funcionar con ello. ¿Alguien no conocía esto? Supongo que todo el mundo lo habéis utilizado ya. Lo digo porque si queréis paso a hacer una demo de esto. Si veis que no tiene ningún sentido, pues sigo para adelante. Otra de las cosas que me dieron, ¿vale?, es el using static. El using static es algo que yo no le veo tampoco mucha utilidad, todo hay que decirlo. En el momento que creamos, por ejemplo... Bueno, os voy a explicar un poco lo que he traído, ¿vale? He traído una solución que, como veréis... No la veis. Tengo que salir de aquí. He traído una solución que trae todas las funcionalidades de Cesar 6 y Cesar 7, ¿vale? Y en la entrada del programa he creado un método que se llama executeRunables, ¿vale? Y todos los ejemplos, menos el primero, heredan de irrunable. De tal manera que si en casa luego queréis trastear con las funcionalidades, podéis poner un punto de parada en cualquiera de los ejemplos y lo alcanzará, ¿vale? Porque se ejecutan todos al cumplir la interfaz, entonces yo los busco y los ejecuto. Entonces, eso nos va a permitir poner ahora puntitos de parada rápidamente y verlo. ¿Vale? Como comentábamos en la expresión... los expression body function members, pues eso, podemos declarar tanto propiedades, que sería esto, como métodos en una sola línea utilizando lambda. Y seguimos para adelante porque no tiene mayor misterio. El using static, lo que nos permite el lenguaje es añadir en las sentencias de using la palabra static, de tal manera que si tenemos una clase como using static, que la he llamado muy originalmente así, que, perdón, aquí abajo, tenemos un método estático en una clase como greeter, ¿vale?, que le hemos llamado, por ejemplo, salute. Nosotros podemos hacer un using static de la clase greeter, que la tenemos aquí, y en vez de tener que poner greeter salute, directamente podemos usar salute, ¿vale? De hecho, si ponemos aquí el nombre de la clase, nos va a aparecer sombreada en verde y nos va a decir resarper. No hace falta que lo escribas porque ya has hecho el using static, ¿vale? Si os fijáis, esta clase por dentro utiliza greatline, que greatline es la importación del using static de console, ¿vale? Entonces, a mí personalmente, esta es una funcionalidad que no me gusta demasiado, porque si empezamos a abusar de esto, puede llegar un momento en el que empiezas a ver palabras sueltas, greatline, invoke, no me dice nada. O sea, casi prefiero saber realmente la clase que estoy utilizando y llamar a sus métodos, o poder listar sus métodos, a que alguien me haga un using static y vea un método directamente, porque me impide, de cierta manera, saber qué métodos tiene esa clase, si quiero cambiar o utilizar otro. Pero bueno, es una de las mejoras que tiene el lenguaje. Y como todo, el lenguaje nos ofrece muchas mejoras, pero no todas tenemos por qué utilizarlas, o no todas tienen por qué venirnos bien, ¿no? Una de las mejoras que más me ha gustado ha sido esta. A ver, que nos vamos aquí. ¿Se ve bien así? No, ¿verdad? Bueno, pues no tenemos que estar cambiando. Una de las cosas que más me ha gustado de Cesar 6 es... Joder, perdona que no le he dado F5, Shift F5. A ver, aquí. Una de las cosas más tediosas que siempre ha tenido bueno, Cesar y muchos lenguajes es la comprobación de nulos, ¿verdad? Cuando tenemos un objeto que tiene una propiedad, que a su vez es un objeto, y queremos acceder a una propiedad ya de tercer nivel, y teníamos que estar chequeando if user null and also user address distinto de null, pues queremos sacar el valor de la dirección, ¿vale? El null conditional operator, como he puesto ahí, nos deja de hacer que compliquemos nuestro código chequeando nulos con un azúcar sintáctico, porque realmente ese azúcar sintáctico, cuando Cesar lo compila a lo que nosotros escribiríamos, pero nos deja un código mucho más limpio, ¿vale? Entonces, bueno, aquí por ejemplo vamos a hacer un ejemplo muy sencillito, porque los ejemplos que he traído la verdad que son bastante sencillitos. Para los que no lo conozcáis, este símbolo de aquí es el null conditional operator, y las dos interrogaciones se llaman null coalescing operator. El funcionamiento de esto, para los que lo tengáis menos claro, es realmente lo que va haciendo es, si tú interrogas, por ejemplo, una propiedad hasta aquí, él va comprobando cada elemento, siempre tienes que poner la interrogación, va comprobando cada elemento donde están las interrogaciones hasta el último que tú quieres llegar a sacar el valor, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el caso de customer name, si os fijáis, he hecho un popurrí de tipos para que veáis que podemos usar var, que podemos usar string,
pero que si ponemos un var nos podemos estar comiendo un nullable. Que ojo con los tipos, que realmente el tipo que te devuelve depende de la propiedad hasta la que llegues y el tipo de operador que apliques, ¿vale? Por ejemplo, aquí, customer name, si le aplicamos un null qualestin de name, nos va a dar un string y va a ser o el string o nulo, ¿vale? Un string con valor o nulo. Si, por ejemplo, queremos utilizar, sacar un enumerado del tipo de cliente que tenemos, ¿vale? Esto de aquí nos va a dar un valor por defecto del enumerado, pero nosotros podemos forzar, con el null qualestin operator, podemos forzar, siempre que cumpla el tipo del objeto al que llego nulo, podemos forzar un valor, ¿vale? O sea, decir, yo aquí puedo decir, si el customer no es nulo y el address no es nulo, sácame la calle, y si cualquiera de estas condiciones de la cadena son nulas, pon no hay calle. Le podemos dar un valor por defecto gracias al qualestin. Si no, lo que hará será tomar, si no utilizamos este operador y solo usamos el de null operator, lo que hará será tomar el valor del tipo al que estamos llegando, ¿vale? En este caso, si os fijáis, postal code, que es un entero, lo trata como un nullable de int, llegando hasta ahí, ¿vale? Entonces vamos a poner un punto de parada para que veamos, por ejemplo, determinadas cosas. Y antes de que se me pase, esto de aquí, a ver si me acuerdo, esto de aquí, ¿vale? Si os fijáis, es un event handler, ¿vale? Es un evento que cuando alguien me llame al método save, yo quiero que si alguien está suscrito se entere de que se ha salvado y le mandemos una invocación de este event handler. ¿Cómo hubiéramos hecho esto toda la vida? If un customer saved distinto de null o un customer saved invoke, ¿vale? Esto lo que hace directamente es, gracias al null operator, nos comprueba si este elemento tiene algún tipo de valor, y si lo tiene lo invoca, y si no, no hace nada, ¿vale? Directamente lo ignora, lo cual nos ha ahorrado varias líneas de comprobación de nulos que hacen el código pues bastante más feo. Entonces, por ejemplo, imaginaros que yo tengo aquí un código en el que me declaro un customer, le pongo que es un tipo de cliente VIP y que se llama Pedro, y lo mando al hogar. ¿Vale? Lo mando al hogar y efectivamente el nombre me lo va a sacar como Pedro, el client type le he puesto VIP, con lo cual estándar no lo va a tener en cuenta porque no me viene nulo, es un cliente VIP. El street viene nulo, el address viene nulo, todo viene nulo a nivel de address, entonces le voy a extraer como que no street, ¿vale? El null operator ha llegado hasta el operador de qualestin y hemos sacado el valor que hemos querido, y el postal code, que también es nulo, pues nos va a dar directamente un null, ¿vale? Si vemos aquí lo que nos ha logado, pues efectivamente, aquí lo tenemos, es todo lo que hemos dicho. Imaginaros que ahora me suscribo, ¿vale? Me estoy suscribiendo a un customer saved, me tiene que entrar por aquí la llamada, esto llegará aquí, como vemos, un customer saved tiene un valor, el null operator va a pasar para adelante y va a hacer el invoke y me va a llegar el callback del evento, ¿vale? Imaginaros que de repente yo ahora digo log customer, no le he puesto el punto parada y le hemos liado, esperad un segundito que lo quito. Yo ahora le digo log customer de null. ¿Cuántas comprobaciones tendríamos que haber hecho en este código si le pasas un null a un objeto que tiene tantas anidaciones? No me lo quiero ni imaginar, ¿vale? Directamente esto va a lidiar con todos los nulos en un objeto que es nulo de por sí, y lo que nos va a devolver es, pues el nombre no le hemos dicho que no nos dé nada, sino el valor, ¿vale? El cliente le hemos dicho que si no venía nada era estándar, la calle no street y el postal code directamente es nulo. ¿Vale? Entonces, esta funcionalidad, como os he comentado, para mí es una de las más importantes que salieron en Cesar 6 porque ahorra muchísimo código tedioso de comprobación de nulos. Tiene muchas más utilidades que las vamos a ver luego en la parte de Cesar 7 porque han hecho mejora de la parte del null operator con otras cosas que nos mejoran el lenguaje todavía más, pero se han basado en seguir mejorándolo con esto. String Interpolation. ¿Quién usa ya String Interpolation? ¿Lo conocéis? ¿Os suena? String Interpolation es la nueva manera para componer strings de que salió en la versión 6. Existe en TypeScript, existe en un montón de lenguajes ya. Es azúcar sintáctico puro y duro porque realmente lo que hace el compilador por debajo es transformarlo a un string format, que lo conoceréis de toda la vida. String format, hablando en temas de performance, provoca boxing de todos los elementos que le estemos pasando como valores primitivos, o sea, como value types, hace boxing a tipos por referencia, y esto no iba a ser menos porque realmente lo usa por debajo, ¿vale? O sea, que en temas de performance es exactamente igual, lo único que es mucho más cómodo de utilizar, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una prueba de String Interpolation. Si no lo utilizáis, mañana mismo le dais caña porque esto es una maravilla, queda bastante más legible. Podemos utilizar, como veréis aquí en las String Interpolations, como veréis aquí en la extensión de Resharper que tengo,
me está diciendo que me está haciendo una allocation de un número entero a un objeto, ¿vale? Porque así funciona string concat, recibe objetos. Y en el momento que tú le pasas un value type a algo que tiene que ser un objeto, hace un unboxing. Os recomiendo esta extensión de Resharper para temas de performance, para ver cuántas veces estáis haciendo boxing y unboxing o allocations en vuestro código. Aquí, como veréis, está bastante feo, porque realmente string format nunca ha tenido una performance ideal. De hecho, ahora con .NET Core están dándole vueltas al tema de cambiar el API de string format. ¿Vale? Imaginaros aquí, por ejemplo, a ver, ¿dónde me he ido? String interpolation. ¿Vale? Estamos viendo aquí, me estaba metiendo en el método. Tengo una clase aquí que la he llamado string interpolation test, utilizando los expression body function members. Aquí en un inline vemos cómo no solo le puedo pasar strings, sino que le puedo pasar expresiones. En este caso, le estoy pasando, que como lo que ya hemos visto, un operador, un null operator por si numbers viene nulo, ¿vale? Y además le estoy haciendo un count y le estoy calculando la media, ¿vale? A través del operador de average de LinQ, con lo cual es muy potente porque realmente le podemos pasar cualquier cosa que acaba devolviendo un string. No tiene por qué ser directamente un string, sino una función. Aquí lo vemos, cómo nos devuelve el resultado aquí, el valor Otro ejemplo que tenemos aquí, por ejemplo, este de aquí, si os fijáis, en este caso cojo y me declaro una func aquí al vuelo, una función que va a saber multiplicar el número que me pasen por el multiplicador que me pasan del método de arriba, y vemos que nos va a hacer un string interpolation, ¿vale? Del valor de number que me está entrando por aquí, se lo va a meter aquí, esto efectivamente como un valor int que va a hacer un boxing para que acabe siendo, o sea, para acabar dándose una cadena. Y si os fijáis, aquí estoy llamando a un multiplier de number que es un func que acabo de invocar aquí arriba. O sea, que ahí queda claro que no tiene por qué ser solo strings, sino que podemos meter lo que queramos. ¿Cuál es la sintaxis de esto? ¿Os acordáis de que tenemos la arroba, que tenemos ppp? Pues string interpolation lleva $1, ¿vale? En el momento que le pongamos antes de empezar una cadena $1, quiere decir que trabajamos con interpolación de cadenas, y para meter variables lo único que tenemos que meter son las llaves, ¿vale? Todo lo que esté entre llaves son variables. No tenemos que volver a concatenar las cadenas dejando espacios, haciendo un string builder con espacio. Directamente dejas el espacio, como si lo estuvieras leyendo tal cual, todos los espacios, y cierras la cadena al final. Todo lo que esté dentro de las llaves nos lo va a materializar como la string que devuelva, y vamos a tener una string más bonita que un San Luis. ¿Vale? Sí. Yo creo que no habría ningún problema. Hace mucho que no trabajo con recursos, pero porque en Core los han quitado, pero no habría ningún problema, porque tú los recursos los tienes como una clase que expone propiedades, ¿no? Tú tienes tu clase recursos, .welcome, dependiendo del culture en el que te encuentras te va a dar una traducción a otra, pero al final es un string. Entonces te lo podrías pasar perfectamente. No lo he probado, pero vamos, tiene todo el sentido del mundo por cómo generan los resx las clases de César por debajo. ¿Vale? Pues nada, esto es súper útil y de verdad, si aún seguís usando string formats o concatenaciones, esto es la auténtica salud. Otro de los grandes bienes que sacaron en César 6. Exception filters. Esto de aquí, cuando os digo, a lo mejor algo conoceréis muchos César 6 y 7, pero algo os lleváis, si no lo conocéis. Esto me lo he llevado yo, que yo no lo sabía, ¿vale? Sí sabía una cosa interesante, los exception, no lo veis bien, ¿verdad? Los exception filters vienen a ser, como dice su nombre, filtros de excepciones. Es decir, cuando se produce una excepción, nos va a permitir filtrar de determinada manera la excepción para hacer lo que nosotros queramos con ella. ¿Vale? Por ejemplo, imaginaros que yo tengo un HTTP client que llama Microsoft y he puesto Microsoft porque no tengo ningún API al que atacar, pero imaginaros que tenemos un cliente que nos expone un API y ese API puede dar un error 500, con lo cual el API del cliente no funciona, o nos puede dar un 400 porque a lo mejor nosotros no le hemos mandado la request de manera correcta, ¿vale? Y nosotros a lo mejor, pues porque lo hemos decidido así en la empresa o donde estemos trabajando, queremos logar los 500. Queremos logar los 500 y los 400 a lo mejor queremos elevarlos porque ha sido un problema nuestro. Y a lo mejor los 500 también los queremos elevar, pero logados. Lo que nos meten en el César 6 con el tema de los exception filters es el when y el filtro, ¿vale? Todo lo que hay aquí entre paréntesis en el when tiene que ser una expresión que devuelva un booleano. Es decir, yo puedo decir, cogiendo la excepción, oye, quiero que en la excepción, el message,
si contiene 404, lances el error, ¿vale? Y entrará al catch. Si este bloque no se satisface, la excepción seguirá subiendo, ¿vale? Hacia arriba. ¿Qué es lo que es interesante de esto? Que no solo tienes por qué interrogar cosas de la excepción, sino que te puedes hacer un extension method de excepción que se llame logException, o una función, no tiene por qué ser un exception method. Y aquí es donde viene lo interesante. En el momento que hacemos un... Uy, que esto es para luego, más tarde. Cuando nosotros queríamos coger una excepción para analizarla, en el momento que la cogemos, todos los stack frames, toda la información sobre el error que se ha producido antes de esto, se pierde. ¿Vale? En el momento que cogemos una excepción y la relanzamos, perdemos información muy valiosa que nos podría haber dicho dónde se ha producido el error. Eso se llama un winding del stack trace, ¿vale? Este bloque de código, si devuelve un false, va a hacer que la excepción siga subiendo, y si devuelve un true, la va a lanzar. Pero ¿esto qué ha pasado? Nos ha entrado en un bloque donde yo aquí estoy haciendo un guideline de la excepción, pero esto puede ser una llamada a lo mejor a la base de datos. Veis aquí que he puesto this will never be reached unless logException returns true, y le vamos a poner un punto de parada aquí. Y vamos a llamar a me lo invento de Microsoft. Y esto sobre todo es lo que os digo, esto antes no se podía hacer, no había una manera humana en Cesar 5 y anteriores de coger una excepción y no perder los stack frames del error, ¿vale? Entonces vamos a llamar, Microsoft muy amablemente nos debería de crujir, a no ser que hayan creado la página esta para hackearme el meetup. ¿Vale? Esto va a entrar por aquí, como vemos nosotros logamos en la consola 404 y decimos que false. ¿Vale? Decimos lo que hemos hablado antes, es un 500 o un 4, lo que decidamos. No, esto sube hacia arriba, ya lo hemos logado que suba. Devolvemos un false y vais a ver que en vez de entrar en este throw va a entrar en este que también se satisface. Da un 404 y entra aquí. ¿Vale? Si lo hacemos a la inversa, y por lo que sea, obviamente yo aquí no he metido ninguna lógica, pero este logException podría tenerla, en base a reglas que tenemos nosotros de logado de errores, o lo que nos interese. Esto mismo ahora va a entrar aquí, le voy a devolver un true, y vais a ver que el error entra por la que satisface, en este caso, de primera manera, logException. Muy, muy útil, ¿vale? En el momento que queráis guardar errores, no perder los stack traces, mantener información de qué es lo que ha hecho crujir vuestro precioso programa, es muy útil. De hecho, vamos, yo lo de hacer un logger que devuelva false para logar la información sin perder stack trace es algo que lo veo súper útil. Y como os digo, conocía el tema de estos temas de aquí, pero no conocía esto. O sea que siempre te llevas algo. ¿Vale? Otra cosita que metieron, que también es muy útil, no sé si lo conocéis, los nameof, ¿os suenan? Los nameof son muy útiles para cuando queremos devolver cosas que antes utilizábamos casi siempre en Magic Strings, ¿vale? En versiones anteriores del framework, a lo mejor nosotros en un constructor necesitamos que nos pasen un parámetro y si no lo recibíamos, hacíamos un throw new argument exception y metíamos en un string muy feo name, ¿vale? Realmente nameof lo que hace es evaluar, como dice ahí, el nombre de un símbolo. Símbolo que puede ser un parámetro, puede ser un campo, puede ser una variable, ¿vale? Por ejemplo, aquí, si veis, me he creado una clase que se llama fighterStatus, me creo constantes con sus nombres, ¿vale? Que luego estos nombres, alive, dead, resurrecting, pudo crearme incluso una lista para devolver el status a través del nameof de esos variables, ¿vale? Y el nombre que van a sostener precisamente es este. ¿Vale? No sé si habéis visto que en Plain Concepts hemos hecho una iniciativa en un canal de YouTube que se llama Plain TV. Mi compañero Luru hace poco hizo un vídeo que se llama TypeSafe en un pattern, que es un patrón para trabajar con enums de manera segura, y utiliza mucho esto, nameof, ¿vale? ¿Por qué? Porque es más seguro. Si refactorizas una clase con constantes y le cambias el nombre, vas a tener feedback inmediato donde te cruja. A la hora, por ejemplo, de instanciar la clase fighter, si veo que la cadena es nula, puedo lanzar la excepción a través del nombre del propio argumento. Imaginaros que alguien, un iluminado, en vez de llamar name esto, lo llama ID. Pero tú dices, bueno, han cambiado ID y no revisas el código. Aquí le vas a decir que te falta un name cuando realmente han cambiado el constructor a un ID, ¿vale? O sea que es una manera de utilizar esta funcionalidad para salvarse un poquito de errores y aparte que es más cómodo. Si utilizáis, otro ejemplo, por ejemplo, si utilizáis Dynamic Link, no sé si lo conocéis, que Dynamic Link te permite lanzar queries a través de una interfaz un poquito más flexible que no es LinkQ, te permite mandar wheres con string. Imaginaros que hay clases que representan vuestra base de datos de Entity Framework, por ejemplo, tenéis una clase user y queréis hacer un
where de user mayor o igual que 5, pues podéis poner name of user mayor o igual que 5. Si la clase user cambia de nombre, si la habéis puesto con un string, os la vais a comer con papas. Y si usáis name of, siempre vais a estar, digamos, apuntando a el nombre de un símbolo, de una clase, etcétera. ¿Vale? Luego, el await catch en finally blocks, como hemos comentado antes, en Cesar 5 metieron el async await, ¿vale? Pero al igual que muchas veces que el equipo de .NET de Cesar nos mete cosas muy pepino, no siempre vienen completas, como va a pasar con cosas que os voy a explicar luego de Cesar 7. Y uno de los casos era que cuando utilizábamos el nuevo API de asincronía, de async await, no podíamos utilizar, esto ni lo voy a ejecutar, ¿vale? Porque el código que he hecho es dummy, pero para que lo veáis. Nosotros no podíamos en ningún caso, hasta esta versión, utilizar una await dentro de un catch. Imaginaos que en el catch quieres logar en una base de datos de manera síncrona. No podíamos utilizar los await en los catch y tampoco, un poquito por el mismo motivo, en los finally, ¿vale? Aquí estamos ya, por fin, lanzando una petición aquí que falla y podemos hacer asincronía tanto en el catch como en el finally, ¿vale? Y esto es una funcionalidad que también es bastante útil. ¿Qué más cositas tenemos por aquí? Los index initializers, ¿vale? Los index initializers, no le paso ni en las PPTs. Vamos a verlo aquí. ¿Se ve bien? Sí. Si os acordáis, una de las mejoras que metieron en Cesar 5 era la manera de iniciar colecciones de manera más sencilla, como por ejemplo los lists. Tú los lists de string ya podías abrir llaves y empezar a meter string, coma, string, coma, string, coma, y la verdad que era bastante cómodo. En la versión 6 metieron los index initializers, que como veis aquí queda bastante más limpito la manera de inicializarlo. En vez de que tener que andar con las llaves y tal, sencillamente indicamos de qué tipo va a ser nuestro array y marcamos lo que va a ser la clave entre corchetes igual a otro valor, ¿vale? Podemos usar tipos complejos, como por ejemplo la clase user, utilizamos el índice de clave como un número y inicializamos usuarios. Esto, lo suyo sería, por ejemplo, porque obviamente si vais si vais a querer, por ejemplo, comprobar las claves, por ejemplo, vamos a hacer aquí un diccionario 1 que es igual a un nuevo diccionario de user, como el de arriba, e int, ¿vale? No solo podéis, no solo tenéis que declararlo inline, sino que os puede interesar tener la referencia para poder hacer, perdonad, esto me está yendo un poquito, vale, podemos hacer, por ejemplo, directamente aquí user1 y que su valor sea el 2, o sea, los diccionarios como queramos. Y podemos hacer aquí que si contiene la clave y directamente interrogar un tipo por referencia, ¿vale? Y diréis, ¿y por qué estás poniéndonos este ejemplo? Porque hay un caso que el compilador se lo come con papas, pero revienta, y me fue muy curioso, y lo vamos a ver ahora, ¿vale? A ver que quito los puntos de los otros ejemplos. Sí, pues me parece que como no quitemos esto, como va todo enlazado, ¿verdad? Pues es lo que tiene. ¿Vale? Aquí hemos creado el diccionario, directamente en el index initializer hemos pasado una instancia y podemos comprobar su existencia, ¿vale? Sin embargo, el equipo de .NET, no sé por qué, tú haces esto aquí, perdón, por ejemplo, así, al revés. Si le ponemos, por ejemplo, este tipo, el compilador y el IDE es tan inteligente que a ti te infieren que esto va a ser un user, ¿vale? Y tú dices, vale, pues user Pedrito. Y aquí, oye, todos están contentos, ¿no? Dices, pues me casa, joder, si él sabe que es un user, pues me va a dejar instanciarlo. Si os fijáis en las instancias de arriba, le paso el tipo. Y aquí dices, bueno, pues joder, que listo es .NET, o sea, que listo es Visual Studio y Cesar. Y te deja compilar y de repente cuando llegas aquí te dice tacatá, ¿vale? Acordaos que cuando uséis los index initializers no podéis usar directamente la declaración por inferencia porque no me preguntéis por qué, cruje. Acordaros de eso. Pero bueno, que es muy cómodo porque si lo veis aquí, pues la manera de registrar por índices, por ejemplo, un diccionario de estados de HTTP queda súper limpio, bastante más que la manera anterior. Y hemos terminado la parte de Cesar 6. Ahora tiempo de preguntas. No sé si
Si os ha quedado alguna duda, vamos a subirnos al primer slide donde estaba todo. Esto podéis participar, podéis hablar, darme o hablar de vuestras experiencias, qué cosas conocíais, cuáles no, qué os parece interesante. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Os ha parecido interesante? ¿Mm? Sí, pero bueno, el Real o sea, si algo es el equipo de Cesar y a la hora de usar el compilador es en hacer magia por debajo. Entonces, si él te está infiriendo el tipo, porque te dice es un user, muchos sitios tú utilizas tipos anónimos y tal y, ¿sabes? O sea, por lo menos debería decantarte si no va a funcionar. Quiero decir, si es algo que no está soportado, yo creo que Visual Studio debería de darte un aviso. No sé si estáis conmigo, pero yo creo que debería ser así. Es cierto que es un tipo anónimo, pero te da IntelliSense, te dice, dame un name. Entonces, si dame un name es que sabes que es un user. Entonces, bueno, eso es un tema... Tengo Resarper instalado. Pues tengo Resarper instalado, de hecho, si lo miras y no se queja de nada, él está ahí tan pancho. ¿Conocíais todas estas funcionalidades? ¿Alguna no? Esta última no. Pues nada, si queréis seguimos con las del 7. Vamos ahí. A ver. Cesar 7 trae funcionalidades también muy interesantes, ¿vale? De nuevo se centran en mejorar la experiencia de desarrollo del programador, sobre todo, más azúcar sintáctico, mejoras de performance en determinados sitios, pero para mí con la 6 es una de las versiones que más cosas que han metido, que me han aportado. Vamos a... Esto creo que tiene demo, pero bueno, sí, esto lo voy a enseñar porque tiene una cosa interesante. Hemos visto antes, si os acordáis, que... A ver, fuera puntos de parada. Tacatá. Hemos visto antes, si os acordáis, que en la versión 6.0 nos permiten expresar como expression body member functions, propiedades, y nos permiten también métodos, ¿vale? Cuando es una sola línea utilizamos una lambda. ¿Qué han metido en la versión 7? Han metido... Vamos aquí que lo veréis mejor. Un poquito de zoom. Han metido varias cosas. Una de ellas son los getters y los setters, ¿vale? Cuando tenemos la necesidad, porque necesitamos meter algo más de lógica en un getter y en un setter, de... A ver, antes de que diga una burrada. Cuando nosotros queríamos usar un getter y un setter, no, por lo general es porque necesitamos meter lógica, ¿no? O sea, 2 líneas, 3. Aquí te dejan meter una como una expresión. O sea, a no ser que la expresión que vayas a hacer sea mágica y en una línea te lo resuelva, lo veo poco práctico, no sé vosotros. Esto de hacer un set family igual a value, a no ser que hagas aquí value por 2 o value entre 2, le veo muy poco sentido. En el momento que tú estás haciendo un getter y un setter, que son funciones, es porque a lo mejor quieres lanzar un evento, porque te han modificado una propiedad, o por algún otro motivo. La verdad es que lo veo bastante complicado. Otro ejemplo muy parecido es este, ¿vale? Siempre hay un dicho en las buenas prácticas que dejemos los constructores lo más limpios posibles, que no tienen que tener ningún tipo de lógica, que tienen que sepa inicializar una entidad. Una de las cosas que nos han metido es el poder hacer los constructores igual, como una expresión. Por ejemplo, aquí si veis, tenemos una propiedad que es esta, family, y en el constructor le pasamos un parámetro y ya se lo asignamos, ¿vale? Está guay si solo tenemos que hacer eso, pero en el día que necesitemos meter una línea más ya tenemos que deshacer lo que es la expresión en el constructor. Bueno, si pensamos que es una manera de que se le quiten las ganas a la gente de sobrecargar los constructores y que ya a lo mejor necesitas una buena razón para hacerlo, pues puede no estar mal. Y luego a lo mejor no lo habéis utilizado mucho, pero los destructores de clases, ¿vale? Que se marcan con la burgundilla, bigotillo, símbolo, ¿cómo se llama eso? Virgulilla, eso, sabía que era algo de eso. Se marcan con la virgulilla, no sé si sabéis para qué sirven, pero lo que sirven es para que cuando nuestra entidad o clase deja de estar en scope, ¿vale? Y va a ser recolectada por el garbage collector. Esto nos llama aquí por si queremos liberar recursos de algún tipo o queremos hacer alguna operación antes de que la entidad se limpie. Y yo, que soy muy original y los ejemplos no me abundan, he puesto un console guideline destructing animal instance, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a probar que todo esto funciona, ¿vale? Vamos a declararnos aquí una serpiente. Vemos que la serpiente entra por el constructor. Vemos que Visual Studio 2017 nos deja incluso depurar la expresión, ¿vale? Y la anulamos. Llamamos al garbage collector y decimos que espere a otros lenguajes, o sea, otros lenguajes que son más funcionales, F#, o hayáis trabajado
con JavaScript funcional, con Randa y tal. Habréis oído hablar, a lo mejor hablar alguna vez de Pattern Matching. Pattern Matching se ha metido en la versión de CSARP 7.0 de manera muy discreta, ¿vale? Lo han metido solo en 2 sitios. El equipo de CSARP pretende ampliarlo mucho más y extenderlo mucho más, pero ya podemos hacer cositas interesantes, ¿vale? Esto vamos a verlo aquí y luego lo ejecutamos, si queréis. O mejor lo ejecutamos y le pongo zoom. Todos más contentos. ¿Vale? Imaginaros que yo hago una burrada, o sea, ojo con este código, ¿vale? No lo tengáis en cuenta como algo que se deba hacer. Esto es para mostrar funcionalidades del lenguaje. Me estoy haciendo un array de objetos que tiene un nulo, una persona, un 155, un GUID, un 14 y otra persona. ¿Vale? Ya, la bomba. Pero, ¿qué es lo que quiero que veáis aquí? Que van a pasar todos ellos por funciones que utilizan Pattern Matching y cada una, utilizando esta nueva funcionalidad del lenguaje, se va a quedar con lo que quiere. Si alguna trabaja con números, lo mostrará, si cumple las condiciones. Si alguna trabaja con personas, igualmente. Y si no, si es un nulo, pues lo ignoraremos. Se me ha olvidado la definición, ¿vale? La definición literal que dice Microsoft son elementos sintácticos que pueden testear que un valor tiene determinada forma y extraer información cuando lo hace. No lo he podido hacer yo mejor, copy-paste. Vale, entonces vamos a depurar esto para que lo veáis. Vamos a pasar... Joder, con la serpiente. Fuera. Vale, vamos a ver primero los métodos que he hecho, cómo son y cómo funcionan. ¿Veis bien ahí? ¿Vale? Tenemos una función. Una de las cosas para trabajar con Pattern Matching es que obviamente, como pueden hacer Pattern Matching a varios tipos de shapes, de formas, como dice, trabajamos con objects, ¿vale? Eso es algo a discutir, pero bueno. En este caso, todos los objetos van a pasar por aquí y Pattern Matching lo que nos permite es hacer value is person, y joder, eso se puede hacer de toda la vida, p, ¿vale? Es decir, si value is, me declaras la variable p, y si eso se cumple con el Alonso, me la sigues sosteniendo para que yo pueda condicionar lo que me acabas de hacer, lo que me acabas de insertar en la variable, ¿vale? Entonces, si el value es person, p, y p, age menor que 18, estamos hablando de una persona menor de edad, underage person, me la logas. Lógame los números que son más grandes de 10. Diréis, bueno, aquí podemos soportar más de un valor, a lo mejor podemos soportar un string y también podemos soportar un entero. Muy interesante este ejemplo, ¿vale? Este ejemplo me parece de lo más interesante. Comprobamos, por ejemplo, que el valor es un entero. Si es un entero, lo sostenemos en i, ¿vale? Y si además i es mayor que 10 o... Esto es el bloque de i, ¿vale? I es un entero que además es mayor que 10. O el valor es un string, s, ¿vale? Me la haces el allocation en s, y además, si intento parsear s, me da i. Si se cumple este bloque, o este bloque es un entero, pero no sé si os dais cuenta de un detalle. Yo aquí uso i como la variable que quiero pintar. Y la estoy utilizando tanto aquí como aquí. ¿Vale? Es capaz de arrastrar las definiciones tanto de un lado al otro para poder utilizarlas aquí. Muy útil. Y luego, por ejemplo, ya te puedes ir a cosas... Ahí te he visto. Ahí te he visto. Muy bien, efectivamente. Sí, no, habría que hacerlo. Bueno, sí, da igual. Si la cosa, eso es lo de menos. Aquí tengo otro que, mira, dice love person with 30 or more years and a name with more than 6 charts. Pues lo mismo. Si realmente es la idea, o sea, me da lo mismo. Por ejemplo, aquí, pues lo mismo. Interrogamos si el valor es persona, la edad y que la longitud del nombre sea mayor que 6, ¿vale? Lo que va a ocurrir, si entra un nulo, es que esto no se va a cumplir y directamente se va, ¿vale? Entonces nos da una manera que no teníamos antes en el lenguaje de poder comprobar los tipos y además interrogarlos. Vale, vamos a ejecutarlo, aunque muy rápidamente. Por ejemplo, cuando entramos por el nulo, directamente... ¿Eh? Le pone un alias, pero además te permite evaluar si un objeto es de un shape o de un tipo en concreto. Te da una instancia a él cuando sí que lo es para poder seguir trabajando con él. Vale, ahora lo vamos a ver. Estas funciones, yo creo que queda bastante clara la potencia que tiene, como por ejemplo aquí... donde me ha sacado efectivamente que no está el mayor que 10, aquí... No, sí, que se me ha pasado. Sí, sí. De hecho, el try parse de i, out i, ya te lo devolvería, solo tienes que hacer un annolso i mayor que 10, porque ya lo tienes declarado, ¿vale? Es solo añadirlo. Entonces, pues eso, te da una funcionalidad que antes no teníamos en el lenguaje. Y donde me vais a creer más es en el siguiente ejemplo, porque el equipo de Cesar ha metido esto
como he puesto aquí en el is, ¿vale? Cuando usamos is, pero además lo ha metido cuando usamos switch, ¿vale? La explicación que he puesto aquí es, ahora puedes utilizar cualquier tipo en switch, no solo tipos primitivos. Si no recuerdo mal, antes de esto podíamos usar enumerados y value types. Ahora podemos usar lo que queramos, incluso podemos utilizar herencia, que es el ejemplo que os quiero enseñar ahora. Nos vamos a los ejempletes, ¿vale? Y, por ejemplo, el switch pattern matching aquí. Vamos a hacer un caso un poco absurdo, de estos que me gustan a mí. La verdad es que cuando tienes que hacer 18 ejemplos, las clases, usuario, perro, animal, se te acaban ya. Vale, entonces, vamos a hacer un ejemplo de un switch que, evaluando los valores que le entran, vamos a decir, oye, si el número primero es mayor que 0, me sumas. Y si el número segundo es menor que 0, me multiplicas. Eso en un switch no se podía hacer de nunca, ¿vale? Porque además no tiene por qué ser un entero. Yo le puedo estar pasando aquí un usuario. Entonces, si os fijáis, la sintaxis es muy parecida, ¿vale? Haces un switch sobre number 1 y dices, oye, si number 1 es un entero, me lo pones en n1, y además, cuando n1 sea mayor que 0 y el número 2 sea entero, en el 2 no hemos metido ninguna condición, aquí no se me ha olvidado, lo sumamos. Y aquí lo mismo, ¿vale? Si el n1 es menor que 0 y además el número 2 es número 2 y además el número 2 es mayor que 0, multiplicas. No hace falta ni que lo penséis, sencillamente es la capacidad, ¿vale? La capacidad de hacer algo que antes no podíamos hacer, que era la posibilidad de interrogar tipos y además poner cláusulas a cumplir con el when, ¿vale? Entonces, efectivamente, cuando entre por aquí, me va a decir, oye, hazme un switch del número 1, el número 1 es el 5, va a decir, ¿el número 1 es mayor que 0? Sí, me sumas. Aquí le paso un menos 5 y me va a decir, ¿es mayor que 0? No, me multiplicas, ¿vale? Este ejemplo es para calentar un poco, ahora nos metemos en uno un poquito mejor. Mirar aquí. Aquí vamos a trabajar con herencia, ¿vale? Vamos a declararnos una clase una interfaz shape, que no tiene nada, y tenemos un círculo y un cuadrado declarados, ¿vale? Y vamos a hacer aquí un shape matching de todo lo que vaya entrando. Si os fijáis, yo aquí pongo shape, pongo la clase, la interfaz. Si aquí pongo circle, adiós la piñata, ya petamos, ¿vale? O sea, me deja hacer pattern matching porque estoy utilizando herencia, ¿vale? Entonces, la lógica de esto es la siguiente. Oye, si me entra una figura case circle, ¿vale? Aquí estamos sacando el shape del tipo del objeto. Sosténme un C y me pintas que el radio del círculo es radius, porque ya, como le has dicho que sí es circle, dentro de la premisa del case ya tienes acceso a todos sus valores después de hacer el allocation de la variable. Dice, oye, si el caso es que es un cuadrado, pero la altura y la anchura son distintos, entonces píntame que es un rectángulo, porque digo, ¿para qué voy a hacer una clase, no? Entonces, le interrogamos, dice, ¿es un square? Sí. Pues si la altura y la anchura son distintas, píntame que es un rectángulo con altura, tiene interpolation y width tal. Y si no, es un square. Obviamente, si estos dos casos los invertimos, ¿vale? Jamás vamos a llegar al rectángulo. Vamos de mayor restricción a menor. ¿Estamos de acuerdo, no? Que si yo subo este pattern matching aquí arriba, nunca llegaría a ver un rectángulo, porque siempre me diría que es un square. Es aquí el when, la condición, la evaluación de esta condición, la cual me machea el rectángulo. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a hacer una prueba para que veáis que efectivamente cuando entra en las condiciones nos permite ya tener acceso al shape. Además es que usé el shape porque es el típico ejemplo, pero como el ejemplo de Microsoft hablaba de que te da la capacidad de interrogar shapes, obviamente habla de shapes como objetos, como tipos. Pero dije, pues vamos a usar shape. Vale, veis aquí que cuando machea el círculo, todas las propiedades del objeto macheado las tengo en el scope disponibles, por tener la variable ya seteada en el pattern matching, ¿vale? Aquí tengo radius y me dice radius 5. Y estas son las dos funcionalidades grandes que han metido en el Cesar 7 con pattern matching, is y switch. Se espera para la versión 8 de Cesar que esto se amplíe mucho más, porque la verdad que el pattern matching es muy, muy, muy útil y el equipo de .NET apuesta por ampliarlo. Otra cosita que han sacado, si hay aquí algún JavaScripter, es el tema de los... Esperar un momento que borro los otros y los pongo otra vez. Es el tema de las funciones privadas. Las local functions, de nuevo, volvemos a decir que pueden tener más sentido o menos sentido en vuestro software, ¿vale? Yo aquí, como mi tip que he encontrado en mi cabeza para usar esto es,
Si tu helper function solo tiene sentido dentro de un método y solo lo estás consumiendo en un lado, podrías pensar en declararlo como una función privada, ¿vale? Si es una función que está tan ligada a algo que nunca se va a consumir desde otro sitio, el equipo de .NET te da esta funcionalidad, pues utilízala, ¿vale? El ejemplo que he puesto es un método, la verdad que los ejemplos yo suspenso total, pero un ejemplo que he puesto aquí es muéstrame el factorial de un número. Si os fijáis, esto entra aquí. Y fijaros en una cosa, mi función interna, si habéis trabajado con JavaScript, los scopes, las variables en los scopes, mi función no recibe ningún parámetro, porque al estar dentro del scope de la superior, los tiene, ¿vale? Entonces yo le digo, de nuevo, usando string interpolation, llamando a un método, le digo, oye, el factorial del número que me has pasado es calculate factorial. Calculate factorial accede a number, que lo tiene en scope, ¿vale? Y usamos un enumerable range aggregate, que es una función que nos permite ir haciendo acumulación, y sacamos el factorial de un número. Las local functions no es más que definir una función dentro de otra. Se acabó. No tiene más. ¿Vale? Como hacíamos. Yo creo que no. Nunca lo he probado, pero vamos a probarlo. Si para eso hemos venido. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero no sé. A ver. Uy. Resalper. Ah, vale. Bueno, pero a lo mejor también tenemos que poner el modificador al otro. Claro, si no le ponemos public... A ver, porque esto... No me deja ponerle ni siquiera el modificador en una local function. Sí, pero vamos, me da igual porque me está diciendo que el modificador no vale. A ver si era eso. ¿Ves? Me dice que no... Te dice invalid modifier in local function. Entonces, con lo cual, al ser funciones locales, yo creo que no son ni accesibles. La verdad es que no lo había ni llegado a pensar porque no tendría mucho sentido. No te deja, no te deja, ¿vale? La verdad que no tiene mucho sentido que una función interna a otra, más que nada porque es lo que te digo. Si tú llamas a la función interna, ¿cómo sabe los parámetros que está recibiendo en el scope superior? No tiene, ¿sabes, no? O sea, sus parámetros los recibe por el scope superior, no por... Claro. Es que te puede interesar mucho trabajar con el scope de arriba y si si dejaras llamarlo, ahí te diría number cataplum, no tengo number. No son errores, es lo que estamos hablando. Number es un tipo value type como sabéis, en .NET tenemos value types, ¿vale? Que son los tipos primitivos, y luego tenemos reference types, que son los objetos. Entonces, string interpolation con solid line, todo string format, lo que hacen es un boxing de un tipo, ¿vale? Un value type a un objeto. Y te lo marca porque si trabajas en Stack Overflow te tienes que preocupar por ello, ¿sabes? Porque te hace unos allocations o sea, unos boxings que te puedes evitar. ¿El qué, perdón? Con el func. No, pero el func que enseñé antes te refieres a esto de aquí, ¿no? Esto de aquí, sencillamente, lo que hice declarando la func es que veáis que el string interpolation puede no solo trabajar con strings, sino que también puede invocar elementos, ¿vale? Entonces, bueno, después de haber visto el switch, los pattern matching utilizando is, utilizando switch, entramos en cosas un poquito más flojitas, ¿vale? Esto, que no sé si os acordáis, bueno, esto es de lo más... De hecho, esta era una promesa que llevaban haciendo que la iban a meter desde Cesar 5 y se ha ido retrasando, que es la capacidad de poder declarar inline cuando utilizamos una variable de tipo out. ¿Vale? Antaño, si os acordáis, teníamos que, para poder utilizar una variable tipo out, declararla, y ahora lo que podemos hacer aquí es poner esto. Hay una cosa muy curiosa de la documentación de Microsoft, que yo no sé si es que se equivocaron al ponerla, y es que ponen que cuando utilizas esta nueva funcionalidad de los inline out variables, tienes que poner el tipo, ¿vale? De manera explícita tienes que decir el tipo. Pero yo el otro día haciendo la prueba me he dado cuenta de que no es verdad. O sea, tú le pones aquí un out bar y él te hace la inferencia de tipo y te dice que esto es un entero y que esto es un string, ¿vale? Si veis la documentación de Cesar 7 dice, tienes que poner el tipo, pero no es cierto. No sé si a lo mejor en algún otro escenario más complejo sí, pero desde luego si no fueran primitivos, la verdad que habría que mirarlo.
Sí, no, pero te pone que tienes que poner el tipo de la variable. Bueno, sí, pero el caso es que el var es un implicit typing. Y te dice de manera explícita. Luego lo revisamos si queréis. Pero bueno. Vale, y ahora entramos en una cosa, a ver dónde line out, tuplas, throw expressions. Vale, throw expressions. Una de las cosas que han añadido, antes hemos visto el null operator, el null questing operator. Una de las cosas que han añadido de la mano a estas capacidades de chequeo de nulos inline, que nos aportan de tener que hacer un código menos verbose, es la capacidad de, cuando estas expresiones se están interrogando, poder ejecutar por ejemplo, un throw expression, ¿vale? En el medio de la expresión. Esto antes no se podía hacer y ahora sí podemos hacerlo. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Me parece que me he saltado un slide, pero bueno. Imaginaros aquí, vamos a poner un puntito aquí. Estamos creando una nueva clase, ¿vale? Que recibe, a través de la funcionalidad que hemos visto antes, en un expression body, o sea, un constructor por expresión. Vemos aquí que si no recibe el name, ¿os acordáis que antes seteábamos con esta nueva capacidad de los constructores como expresiones? Lo seteábamos directamente, pero es que además ahora, gracias a los throw exceptions, si name viene sin valor, podemos lanzar un argument null exception inline, con lo cual nos está dando la capacidad de escribir menos código, a escribir un código igual de legible, pero en menos líneas. Entonces, por ejemplo, si ejecutamos esto, ¿vale? Si yo greet, ¿vale? Es un método que recibe una func para saludar de manera personalizada al usuario. Si yo ejecuto esta función, ¿vale? ¿Qué va a pasar aquí? Lo que hemos visto antes. La función greeter tiene un valor, el null operator va a dejar seguir hacia adelante y va a hacer el invoke, y la parte de la derecha de la expresión la va a ignorar. Vamos a usar un string interpolation para retornar el saludo. Hola, ¿cómo estás? Lucas. ¿Vale? Lo mismo aquí, pero en inglés, que esto devuelve hi, how are you. Y si ahora llegáramos nosotros y hiciéramos esto, cachis la mar, lo tenía que haber comentado antes, y se lo ha comido. Llegamos aquí y nos dice, greeter es null, ¿vale? ¿Qué nos va a hacer? Gracias a los throw expressions de Cesar 7 va a ignorar el invoke, ¿vale? Y se va a pasar directamente con el operador de questing. Acordaros que hay que usar el operador de questing al lanzar el argument exception, ¿vale? Y aquí vamos a obtener el cruje. Otra funcionalidad nueva, el poder hacer throws en medio de una expresión. ¿Dónde? ¿Aquí? Aquí no. Es lo que estábamos viendo, que cuando hablaba, vamos para atrás otra vez. Esto es lo que dije, que cuando en un lenguaje meten nuevas funcionalidades, te puede interesar usarlas o a mí no. A mí personalmente esto me aporta muy poco, ¿vale? El tema de los lambdas en las funciones getter, setter. También me aporta muy poco el tema de los constructores en una línea como una expresión. Lo que decimos, si de verdad solo necesitas setear un valor y dices, oye, yo como primera versión de esta clase voy a setear un valor, lo voy a hacer como una expresión. Que el que venga luego, como en teoría no se deben sobrecargar a los constructores, tenga un buen motivo para cambiarlo a un constructor normal. Son funcionalidades añadidas al lenguaje, pues cada uno decide si te vienen bien o no, ¿sabes? Pero bueno, eso es lo que estábamos viendo antes. Local functions, throw expressions, tuplas. Me he saltado una cosa. ¿El qué, perdón? Bueno, ahí ya hablamos de diseño de software. La verdad que pasar muchos parámetros a mí me parece muy feo también, pero bueno, hablamos más de cómo queda como una expresión el constructor a cómo debemos pasar el objeto, ¿vale? Porque ya no solo eso, si quieres hacer más de una comprobación de 2 parámetros o ¿sabes? Pero bueno, que ahí está y el que lo quiera que lo use. Una cosa muy interesante que han metido aquí también, es que no encuentro el slide, yo creo que me lo he calzado, están todos menos este. Sí, no está por aquí. Es el tema de los ref returns, ¿vale? Vosotros, como programadores de Cesar, habréis visto millones de ocasiones los parámetros por referencia, ¿vale? Que nos permiten pasar en un parámetro en vez de por valor por referencia. Ahora el equipo de Cesar nos ha metido los return por referencia.
Escenarios donde son muy útiles, imaginaos por ejemplo un juego, un videojuego hecho en César, que tiene una allocation de datos muy grande de manera inicial, y por temas de performance lo que quieres es acceder, imaginaos que es un array de structs, ¿vale? Que tiene un montón de información del juego, y tú por performance lo que quieres es acceder directamente a la celda de memoria donde está el struct que te interesa modificar, ¿vale? En performance obviamente no hay discusión. Entonces lo que han metido es esto, que es la posibilidad de, os voy a enseñar directamente cómo sería el código. Si veis, aquí tenéis marcado esta función como ref, devuelto este objeto como ref, y cuando luego lo invocamos, lo que hacemos es, al invocarlo, usar un ref en la invocación y un ref en el allocation de la variable, ¿vale? Os he puesto un ejemplo que creo que os va a quedar súper claro, que es buscar algo en un array por valor y buscar algo en un array por referencia, y vais a ver súper raro a qué me refiero, con el tema de que tiene mucha más performance y que es otra manera de acceder. Vamos a quitar los puntos, ponemos este. Vale, imaginamos que declaramos un array de números. Declaramos un array de números y lo buscamos, hemos declarado estos números que tenemos aquí, 23, 45, 100, y buscamos el 234, ¿vale? Si veis, lo tenemos en la posición número 3 del array y lo devolvemos. En el momento que lo encuentre, vamos a, yo no sé para qué he puesto este punto para aquí, en el momento que lo encuentre nos lo va a devolver como referencia, y yo aquí obviamente voy a ver 234 porque es lo que he buscado, pero realmente no es el valor 234, es el puntero, ¿vale?, a memoria donde se encuentra ese valor. Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir esto? Acceso directo al elemento. Si yo ahora cojo y le digo, oye, en la referencia que me has encontrado, donde he buscado el 234, le metes un 14, ¿vale? Acabamos de mutar el valor en el 3 al 14. ¿Cuál es la diferencia de trabajar trabajando con valores? Si yo ahora hago el mismo método, buscando en el find array, que no es por referencia, y busco el 45, ¿vale? En el momento que me encuentra el valor y lo tengo aquí el 45, cuando yo lo muto, yo lo estoy mutando como valor en el scope en el que me encuentro. Es decir, que si yo lo modifico, pues obviamente mi 45 sigue estando aquí tan campante porque no lo he hecho a través de un puntero o una referencia, sino que lo he hecho a través de un valor, ¿vale? Entonces esto es algo que no era posible en César, hasta ahora César 7, el tema de los returns por referencia. Como os he comentado, yo he estado dándole vueltas, qué mejoras nos puede aportar el lenguaje, y sobre todo en temas de software que necesiten mucho performance, videojuegos, etcétera, es donde más caña le van a pegar. Y después de haber visto el pattern matching sí, dime. Aquí, el número. El int. Int. Sí, me has pillado, pero tiene todo el sentido, porque realmente te devuelve 234. Por debajo está sosteniendo un puntero, creo que es ref, como azúcar sintáctico, el que luego el compilador dice, que esto es un puntero, majo, no es un valor, ¿sabes? Pero bueno. Pues eso, repasando, el switch pattern matching, el switch pattern, el de is, el de switch, y otra cosa que para mí es un pepino que llega ahora mismo son las tuplas, ¿vale? A las tuplas les he dedicado más cariño, porque las tuplas son un nuevo value type del lenguaje, ¿vale? Actualmente, hasta no sé qué versión de la preview de Visual Studio 2017, esto va a ser incorporado dentro del lenguaje de C#, pero si queréis trastear con ello todavía no está disponible, hay que bajarse un paquete Nugget que se llama System Value Tuple, o como se pronuncie, ¿vale? Y cuando lo introduzcan en el lenguaje estará como Value Type, tanto como Value Type como si fuese un entero o cualquier tipo de valor primitivo. ¿Qué tiene eso de importante? Mucho, ¿vale? Porque al ser un value type del lenguaje, el performance es brutal. Como hemos dicho antes, cuando guardamos variables que son value types, las guarda en el stack, y cuando guardamos objetos que son reference, las guarda en el heap. Si os acordáis, en César 4 meten la tupla, el tuple, este genérico, que era infernal trabajar con él, y cuando trabajamos con tuplas eran objetos por referencia que se guardaban en el heap. ¿Esto qué tiene como consecuencia? Que al ser un valor nuevo, un nuevo value type, pues tiene mucha más performance. El tip que doy aquí, que se me ha ocurrido, he dicho, las tuplas han llegado a César 7, deja de crear objetos dummy para devolver objetos que tienen más de un valor. ¿Cuántas veces os ha pasado desarrollando software que estáis en un método interno, ¿vale? Ya por ahí la API pública, entráis a vuestros métodos privados y tienes que hacer un trasiego de 2 datos.
y dices, los métodos con referencia caca, los con out caca. Pues nada, me voy a crear una variable que se llame parsetResult, que tenga un value y un no sé qué. Y dices, ¿y dónde lo meto? Tengo aquí todo esto ordenadito de maravilla, infraestructura, modelos, vistas. ¿Dónde coño meto este objeto? Tienes que crearte un objeto dummy porque el lenguaje tenía una falta de las tuplas realmente, del poder devolver un objeto compuesto sin tener que declarar una clase, que no sea un system tuple, que como pongo ahí era muy verbose y requería una allocation en memoria de un objeto para algo que quieres en un trasiego de datos. Los out parameters, como pongo, su uso es muy raro, además no funcionan en los métodos asíncronos. Y los tipos anónimos a través de Dynamic, que como hemos visto antes, pues el late binding tiene un overhead y no tenemos un tipado, un chequeo de tipos. Entonces las tuplas, nuevo tipo que llega a cesar, representan performance y además, quizás no ahora, ¿vale? Porque no todo el mundo las utilice y las tenga disponibles, ya pueden formar parte de una nueva manera de diseñar nuestro software, ¿vale? Quizá no nos interese poner tuplas en una API pública, sino clases, pero nosotros de manera interna sí que podemos adoptarlo a la hora de desarrollar nuestro software, porque no nos interesa crear un objeto tonto para un trasiego de datos. Esto existe en Python, en JavaScript de cierta manera los objetos anónimos los puedes considerar tuplas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo funcionan. Os he puesto aquí un ejemplo. La manera de declarar una tupla, si os fijáis aquí, es meter un paréntesis y poner los tipos, ¿vale? Voy a quitar esto que os estoy spoileando. Spoilers 0. Vale, entonces imaginaros que tenemos aquí una función que se llama SumNumbers, que lo que hace es recibir un params de numbers, los itera, y lo que hace es sumar el valor e ir sumando uno por cada número que entra, y nosotros le devolvemos al consumidor la suma y el total de números que nos pasaron, ¿vale? Si nosotros declaramos la tupla así tal cual, cuando nos la consuman, si yo aquí pongo var_result, vamos a ver una cosa que nos va a dar urticaria pura, que es lo de siempre cuando utilizamos tuple de la versión 4 del framework, el antiguo tuple, ítem 1, ítem 2, y dices, joder, y entonces ¿en qué hemos mejorado? ¿En que ahora lo pones entre llaves? No, porque las tuplas, o sea, si las usas así, funcionan así porque obviamente tampoco son dioses y adivinan nuestros pensamientos, pero las podemos hacer named, ¿vale? Y hacerlas named quiere decir que nosotros podemos poner aquí lo que teníamos, podemos poner total y sum, le podemos dar nombres de tal manera que cuando alguien consuma nuestros métodos que devuelven tuplas ya tiene esto named, ¿vale? Tiene sum y tiene total. Pero esto no es todo lo mejor que tiene, ¿vale? Porque las tuplas vienen acompañadas de una nueva funcionalidad que existe en S6, no sé si alguien aquí trabaja con JavaScript, que se llama deconstrucción, los deconstructions, ¿vale? De estructuras de datos. Entonces, ¿esto qué permite hacer? Que si a mí sum y total no me convence, pues yo cojo aquí y directamente digo var suma en español y total, ¿vale? Es decir, mientras tú mantengas la firma de lo que te devuelve la tupla, 2 objetos, 3 objetos, puedes hacer la deconstrucción y declararte tus propias variables para consumirla, ¿vale? Obviamente, si nosotros ahora cogemos y metemos aquí un string, pues nos hemos cargado la deconstrucción y tenemos que adaptarla, ¿vale? Yo aquí, si quiero devolver un string, le puedo decir aquí Manolo, que está por aquí, ¿vale? Y directamente aquí tendría que poner nombre, por ejemplo, ¿ok? Hemos visto que aquí string no le he puesto nombre, no está named. ¿Qué ocurriría? Pues tenemos un híbrido, como os podéis imaginar, ¿no? Lo que tenemos es un híbrido de tuplas named con un ítem 3 como un castillo, que ahí lo tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, son muy potentes para evitar crearnos clases dummy, como os he comentado. Vamos a pegar una ejecución aquí. Sencillamente, uy, está el anterior ejemplo. Vamos a ver, fuera. ¿Qué nos hemos dejado por aquí? Ah, el ejemplito es comentado. Esto de tener el irrunable de todo es doloroso, ¿eh? Bueno, pero para que lo probéis en casa, ya sabéis que si en algún momento no queréis que se os disparen, porque esto lo invoco aquí, le quitáis el irrunable y tan campantes. Aquí estamos. Vale, sencillamente lo que hemos visto, cuando hacemos el return, lo envolvemos entre 2 paréntesis, cumpliendo la firma de lo que devolvemos en la firma del método, y a funcionar. Aquí, por ejemplo, obtener settings de un juego, dame la dificultad. Esto está funcionando de un diccionario que tengo aquí declarado, y estamos, no sé si os habéis dado cuenta, estamos utilizando directamente una expresión con un throw exception también de Cesar 6, 7. Le he pegado un intro por legibilidad, pero esto lo podemos poner en una sola línea
y hemos mezclado otra nueva funcionalidad de Cesar 7 que son las throw expressions, ¿vale? Y directamente pues esto nos devolvería una tupla donde le hemos asignado a cada valor con la deconstrucción lo que necesitábamos. ¿Alguna preguntilla? Con un objeto. Sí, siempre que... A ver, tú realmente... ¿Sí? Espera, tú dices, por ejemplo, si creamos una clase, ¿no? Un tipo complejo. Ajá. Ujú. Es que realmente si te fijas aquí lo hace por posición, César. O sea, te falta uno y dices, realmente lo que estás haciendo es de construcción de la tupla a variables individuales para no tener un resultado global. Lo hace por posición y además utilizando var, que se utiliza var, creo que no se puede utilizar, tengo que verlo, la verdad que no lo he visto en ningún ejemplo, pero creo que se utiliza var y no se puede utilizar, espérate a ver, no me vaya a comer mis palabras, creo que no nos va a dejar, yo creo que no. No. Pero vamos, que la manera que tiene de hacer la deconstrucción de la tupla es por posición y por tipo. O sea, si tú haces var sum total user, pues user sabes que va a ser una clase del tipo user porque es lo que cumple la firma. De hecho, si ves cuando cambias el método de la tupla, la deconstrucción casca porque no cumple. ¿Vale? Y después de haber visto todo esto, llegamos a otra cosa que han cambiado. Esto es un poco más farragoso mental de pensar, ¿vale? Ahora, con Cesar 7 han metido una cosa que es muy pepino, que es la posibilidad, lo que han llamado el Generalized Async Return Types, ¿vale? Esto quiere decir que se ha hecho una nueva manera de programar mediante la cual, si cumplimos ciertas interfaces, podemos dejar de utilizar task y utilizar cualquier objeto que nosotros nos declaremos, ¿vale? En la versión 7 de Cesar, Microsoft nos provee con una cosa que se llama Value Task, ¿vale? Las tasks son objetos, como hemos hablado antes, las tasks hacen una allocation en el heap. El nuevo value task que nos ofrece Microsoft es un struct. Es un struct que tiene dos campos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuántas veces os habéis enfrentado en un escenario, ¿vale? A un escenario en el cual tenéis posibilidades, porque estáis usando caché o por lo que sea, de que vuestro método se invoque de manera síncrona o asíncrona, ¿vale? Por ejemplo, if not cached, await, ve a la base de datos, y si no, un return de la caché get, de manera síncrona, ¿vale? Eso es un escenario en el cual, cuando nosotros estamos ejecutando el código de manera síncrona, hace una allocation en memoria de un task, y cuando estamos haciendo la ejecución síncrona, nos lo va a hacer también. Si nos encontramos en una situación, como pongo aquí, de alta presión en de performance y tal, estamos utilizando muchos tasks, la performance se puede ver afectada. Microsoft saca el value task para evitar esto. El value task, al ser un struct, como hemos dicho, en el stack, ¿vale? Porque es un value type. Y lo que hace directamente es evitar este allocation cuando el método es síncrono. Vamos a ver aquí un ejemplo. Obviamente los allocation no los vamos a poder ver, pero me vais a creer. Si nos da tiempo ahora os voy a enseñar otro proyecto. ¿Vale? ¿De la slide? Sí. Vale. Vale, aquí por ejemplo, un método asíncrono, ¿vale? De tipo value task. Decimos aquí, he puesto aquí un método, un miembro estático sencillamente para simular un caché, ¿vale? Es decir, si la caché es nula, cago en la mar, ojalá. A ver. ¿Qué ha pasado? No le he puesto el punto para nada. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas, lo de enlazar todos los ejemplos, pero bueno. ¿Vale? Si no tenemos nada cacheado, llamamos a la página web de Microsoft y si ahora tenemos algo cacheado, directamente devolvemos la cached data con value task. No deberíamos hacer una allocation de un task en este caso, obviamente porque nuestra ejecución ha sido síncrona, ¿vale? Entonces, value task es la implementación de un value type a través de un struct de dos campos que nos da Microsoft, pero lo que nos dan es una interfaz para poder cambiarlo, ¿vale? Y aquí es donde os lo quiero enseñar.
porque vais a ver un código que a lo mejor os choca un poco de primeras. Si veis aquí este bloque de código, esto es otro proyecto, ¿vale? Con el que he estado trabajando, haciendo benchmarking con benchmark.net. Si os fijáis, estoy devolviendo un custom value task, que lo podríamos haber llamado Manolo task o lo que queramos, porque es una clase propia. Entonces realmente lo que nos dejan en Cesar 7, ¿vale? Es a través de cumplir una serie de interfaces y una serie de clases, nos dejan crear nuestra propia clase de task y implementar cómo funciona su manera de obtener los resultados, nuestro getAwaiter, podemos trabajar pues con ello. Os voy a poner un ejemplo muy rápido para ya acabar. Por ejemplo, este value task, que es una clase que es una estructura, como os he comentado, implementa una clase de equatable, tienes que marcarla con una async method builder e implementar un task method builder, que aquí lo que he hecho ha sido coger uno de Microsoft y, digamos, alineármelo a mi modo un poquito para no tener que picármelo entero. Tenemos que cumplir una serie de cosas para que nos deje, ¿vale? Cuando nosotros empecemos a programar y marquemos custom value task en el async, nos va a decir, pues no tienes que meter tus cosas aquí, te sale en rojo, ¿vale? Entonces te empieza a decir, por ejemplo, no implementas isCompleted. isCompleted tienes que manifestar, por ejemplo, que si tienes una task que te devuelva el estado de la task y si no devuelves true. ¿Por qué? Porque tú cuando utilizas un value task que es una struct, puedes tener o no tener una task, lo que hemos hablado, puedes estar en asincronía o en sincronía. ¿Vale? Entonces, esto es un poco más tedioso, solo quería que vierais su existencia. Voy a ejecutarlo un poquito para que veáis que esto funciona. ¿Vale? Yo entro aquí en el benchmarking, me instancia lo que necesita y empiezo a entrar directamente. A ver, que me he ido mucho más atrás de donde yo quería. Y esto empieza a meterse pues por mis... Esperad un segundo. ¿Dónde he puesto yo los puntitos de parada? Aquí. Y al final, pues efectivamente, si no le quito el... Me parece que no le puse un punto de parada, se lo voy a poner. Cuando se sale de la ejecución, al final lo que va a hacer es que hemos implementado nuestra propia clase de asincronía y aquí tenemos el 10 de la task, ¿vale? Sencillamente, que sepáis que existe, o sea que es una posibilidad que ha metido en Cesar y que es bastante pepino. Por último, comentaros, si alguien se decide porque tiene necesidades de performance o vete tú a saber, si alguien decide decir, vale, ¿y cuándo usamos value task y cuándo usamos task? Aquí hay una serie de unos guidelines que están bastante bien. Lo que usábamos, considera usar value task si estás trabajando con un código que necesita una performance brutal, cuando la presión de memoria en la aplicación es crítica y además no podemos hacer caché de las tareas, ¿vale? Porque no podemos cachear los datos porque cambian a una velocidad vertiginosa, etcétera. Es muy importante ahora, por el momento, no es poner value task en APIs públicas. Todo el mundo cuando utiliza APIs públicas asíncronas usa task, ¿vale? Incluso Microsoft. Utilizarlas de manera interna para ganar performance y sobre todo no utilicéis value task cuando usáis task when all o task when any, ¿vale? Si habéis visto, cuando te hacen implementar task when all y task when any, ¿por qué? Cuando te hacen implementar tu propio mecanismo para poder hacer esto, una de las cosas que tienes que implementar es as task aquí, que luego lo utilizas, por ejemplo, aquí, ¿vale? Si tú coges y usas si utilizas el value task para evitar la location de un task, pero haces un task when all, un task when any, lo que hace .NET por debajo es hacer un task from result del objeto, entonces te vuelve a generar un task, con lo cual es absurdo, ¿vale? Entonces si tenemos necesidades de esperar las tareas con el when all o when any, no tiene ningún sentido que utilicemos el value task, ¿vale? Entonces, hasta aquí ha llegado un poco. Vamos a, por si alguien tiene alguna pregunta, lo que hemos visto, ¿vale? De Cesar 6, hemos visto todo esto, ejemplo a ejemplo. De Cesar 7 hemos visto todas las últimas funcionalidades que son estas de aquí. Ha habido bastantes preguntas, pero bueno, no sé si os queda alguna duda. ¿Algo que comentar? Que no están ahí las pizzas ya. ¿Eh? No, hombre, ese ha sido fácil. Lo último, esto un poquito así más enrevesado, pero... Voy a poner en las slides y todo el código, sí. ¿Qué os parece así alguien voluntario? ¿Cuáles son las funcionalidades más interesantes que habéis visto hoy? O sea, si me tuvierais que dar 4 o 3...
El null operator, el null operator y el null operator, el cual es sin operator, son de Cesar 6, ¿eh? Pero es cierto que hay veces que la gente por desconocimiento, las tuplas, el pattern matching es bastante pepino. Y en Cesar 8, cuando lo amplíen para que salga del tema del switch y de trabajar a través de objetos, va a ser bastante pepino. Los exception filters. Los exception filters, acordaros de eso, que cuando los utilicemos, tenemos la capacidad de decir la salida booleana del exception filter y que no nos hace un unwind de la excepción, no perdemos los stack frames de la excepción y hemos podido acceder a ella como si fuese un pseudo catch, guardarla en base de datos y seguir subiéndola sin perder nada, ¿vale? Porque muchas veces cuando en Cesar 5 decía, pues cogemos la excepción y la logamos. Adiós al stack trace de ahí en adelante, ¿vale? Entonces, pues nada, pues hasta aquí hemos llegado. ¿A comer pizza?